Interrogantes, resurrección, lo que nadie te explicaba, aquí te lo explicamos. ¿Qué tal? Bendiciones a todos, Dios les bendiga, la paz de Cristo sea con ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí una vez más en tu programa de Interrogantes. Mi nombre es Enrique Guzmán Bautista y tenemos el día de hoy un tema muy especial. Todos los temas son muy especiales, pero el día de hoy tenemos un tema que en su momento ha sido de debate, ha sido de contienda y sobre todo ha sido de mucha crítica. Pero venimos el día de hoy a traer luz, a traer respuesta a este tema relacionado con el ministerio del pandero, y es por eso que hoy tenemos como invitada especial a la maestra Patti Calatayud. Dios les bendiga, sean bienvenidos a este canal llamado Interrogantes Resurrección. Bien, así que pues vamos a empezar con este tema que en su momento va a ser, yo sé que va a ser muy debatible, pero estamos con la mejor actitud y estamos con la certeza de que el Señor, el Espíritu Santo, va a estar haciendo la obra en cada uno en cada persona, porque el día de hoy hay hombres y mujeres integrados en el ministerio del pandero y danza, así que vamos a estar tocando algunos temas muy importantes y espero que sean de bendición para sus vidas. Y vamos a estar dando respuesta a una de las interrogantes más importantes. El pandero es de Dios el pandero. La otra, las banderas que usan son de Dios, los abanicos son de Dios y muchos más, podríamos decir así, instrumentos que supuestamente utilizan a muchos ministerios de alabanza son de Dios, porque hoy en la actualidad he visto que se ponen hasta alas. Entonces es algo meramente dramático que está aconteciendo el día de hoy en los altares, siendo que el Señor lo que mira es el corazón, sí, pero también mira todo lo que hacemos para con Él. Hay cosas que podemos hacer de corazón, pero no son del agrado del Señor. Entonces hay cosas que meramente son prácticas ocultistas, son prácticas que bíblicamente están clasificadas como cosas inmundas, y la palabra de Dios dice que tenemos que estar conscientes y tener el conocimiento de lo que es inmundo y de lo que es bueno, de lo que está santificado. Y vamos a estar hablando de estas cosas. Vamos a estar tocando algunos temas que posiblemente para algunos o para algunas no les va a gustar, pero vamos a estar tratando de dar una respuesta lo más bíblica que se pueda, y analizando también algunas costumbres que son de otros países y que se han adoptado a la iglesia actual, ¿verdad? Digámoslo así, a la iglesia moderna, que se han estado infiltrando prácticas, enseñanzas, que se han estado infiltrando en la iglesia, en las congregaciones, y que realmente no son buenas, no son del agrado de Dios. Pero vamos a empezar con todo esto. La primera interrogante: ¿el pandero es de Dios? Amén, claro que sí. Primero quisiera explicarles lo que es el pandero físicamente hablando. El pandero es un instrumento de percusión
así como el tambor, la batería, formado por un redondel de piel, sujeto a un aro con sonajas. Se toca pegando con la mano cualquiera de sus partes o sacudiéndolo en diferentes formas. Y ahora viéndolo en el ámbito espiritual, el pandero es un instrumento que se usa en la alabanza a Dios, usado con danza, expresando el gozo del Señor, que celebra la victoria sobre el enemigo y es usado por Dios en la destrucción del enemigo. Hay varias citas bíblicas donde respaldan que el pandero pues se usa en la alabanza a Dios. Por ejemplo, podemos verlo en el Salmo 68:25, donde nos dice que los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con pandero. También podemos ver en el Salmo, aquí tengo algunas citas, hice un pequeño bosquejo donde nos hablan también en Salmo 149:3, donde nos dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Entonces todo lo que respire tiene que alabar al Señor. También el pandero se ha usado como instrumento para celebrar. En el caso de María la profetisa, hermana de Aarón, si podemos ver en Éxodo 15:20, nos habla acerca cuando el pueblo de Israel fue libre de la opresión de Egipto. Entonces María la profetisa tomó un pandero en su mano y dice que todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas, celebrando que el Señor les dio la victoria y que ya no iban a estar oprimidos en el pueblo de Egipto. Entonces es un instrumento para celebrar. También es un instrumento considerado como de guerra, porque en Isaías 30:32 nos habla claramente, dice la palabra así: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo siempre les comento a mis alumnas, cuando estamos ministrando al pueblo de Dios, ya estando en la alabanza, los músicos y todo, ya en la congregación y todo, esa parte se convierte como una parte, no sé, como si estuviéramos en una guerra, espiritualmente hablando. Los hermanos vienen oprimidos, o las visitas incluso pues pueden venir endemoniados, enfermos, con depresión. Y entonces en la alabanza Dios derrama libertad, derrama sanidad. Entonces Dios usa tanto a los músicos de la alabanza como a las panderistas para pelear contra el enemigo. Dice que cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas. Entonces en la batalla tumultuosa es cuando estamos tocando, estamos alabando al Señor, pero a la vez estamos guerreando. En nuestra mente siempre estamos intercediendo para que sean libres los hermanos, para que Dios rompa las cadenas, rompa toda atadura y derrame de su libertad, que el Espíritu Santo empiece a descender y Dios empieza a hacer la obra. Yo lo he visto cómo Dios empieza a derramar libertad, ha derramado sanidad en su pueblo por medio de, pues juntamente con los demás instrumentos, incluyendo a lo que es el pandero. Entonces, dando respuesta, ¿el pandero es de Dios, sí o no? Sí. Ok, el pandero de Dios, el pandero es un arma, entonces, bíblicamente es un arma de guerra, pero también es un instrumento de alegría, ¿verdad? Es lo que estamos entendiendo. Entonces, es un instrumento versátil. Es un instrumento muy versátil que desde la antigüedad siempre se ha tocado. Sabemos que el enemigo de las almas siempre imita todas las cosas. Hay parientes, instrumentos parientes del pandero, que de ahí vienen sacando panderetas, sonajas. Aquí en Guzmán hay un instrumento que le llaman los sonajeros, que le llaman sonaja. Es un pequeño bastón que tiene incluidos también lo que son, bueno, en este caso algunos le ponen también corcholatas, o le ponen también lo que son las sonajas, así como las que traen el pandero. Y el enemigo siempre ha estado imitando lo de Dios.
Este instrumento que usan, al menos aquí en Ciudad Guzmán y en algunos pueblos circunvecinos, le llaman sonaja. Y es un bastón semicuadrado y que tiene sonajas. Lo golpean en el piso y así es como lo hacen sonar. También lo hacen sonar golpeando lo que es en el hombro. Y así es como ellos danzan a sus ídolos, así es como ellos danzan a los demonios aquí en Ciudad Guzmán y en algunos pueblos circunvecinos, ¿verdad? Entonces vemos como ellos se alegran en su momento con esa sonaja, que básicamente es una tipo imitación, ¿verdad?, del pandero. Y en su momento también lo hacen para hacer invocación. Ellos no lo saben, pero lo hacen para invocar demonios, para invocar espíritus, porque siempre celebran a un supuesto patrono, ¿verdad? Al menos de aquí de Ciudad Guzmán, que viene siendo un principado demoníaco, que es el macho cabrío, es al que ellos le danzan, desgraciadamente. Entonces, el pandero en sí fue... Un diseño fue diseñado en el cielo. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí. Fue diseñado en el cielo. En este caso, los tamborines, las arpas, las flautas y todo para aquel querubín protector que en su momento fue el líder de alabanza en el reino de los cielos. Por desgracia se trajo todo ese conocimiento y empezó a de igual manera darle conocimiento a los seres humanos para que fabricasen algunos instrumentos, pero también él, como siempre, ha tratado de hacer sus propias creaciones, obviamente con lo que ya está creado por Dios. Ha creado diferentes tipos de instrumentos, que más adelante posiblemente hablemos de los instrumentos que son inspirados por Dios y los instrumentos que son inspirados por el enemigo. Pero vamos el día de hoy a hablar no tanto del pandero, porque sabemos que el pandero bíblicamente es de Dios, ¿no? Es de Dios el pandero, pero el pandero viene siendo un instrumento, ¿verdad?, musical. Entonces, ¿por qué es que en las iglesias se ha introducido artefactos que no son instrumentos, sino que son cosas y artefactos que en su momento fueron creados por ciertas culturas mundialmente? En cada país fueron creados con un propósito, y vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Uno de los instrumentos, o digamos así, supuestamente instrumentos, es que se está haciendo muy popular lo que es en el ministerio de digámoslo, pandero y danza. Se está metiendo mucho lo que es el abanico, ¿no? El abanico, que es un instrumento yo estudiando un poco, se estaba metiendo el abanico. El abanico originalmente fue creado en Japón. Y fue creado en Japón y diseñado por las geishas que venían siendo las prostitutas en ese país. Venían siendo las prostitutas. Algunos de ustedes, no sé, posiblemente las han visto en películas, en novelas, en cuadros, que son unas mujeres que están pintadas de blanco, ¿verdad?, en la cara, y con un abanico. Esas eran las prostitutas, así se les llamaba, y usaban su abanico, que era su en su momento era su credencial con el cual ellas se presentaban, ¿verdad? Y tenían diferentes tipos de lenguaje que usaban con el abanico. Sí, es más o menos así, ¿verdad? Sí. Tristemente, pues se están mezclando culturas de diferentes lugares para las cosas de Dios. Hay muchos que dicen, es que nuestro Dios es un Dios creativo y tenemos que ser creativos. Sí, tú puedes ser creativa, pero para crear rutinas que el Espíritu Santo te guíe, te muestre y puedas ministrar al pueblo de Dios. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar
por las modas o todo lo que van creando el enemigo y lo van infiltrando en la iglesia. Entonces lo que quiere el enemigo es que perdamos el enfoque en nosotras, porque tu pandero es un instrumento de guerra. Es como cuando estamos, así como los soldados. Imagina que tu pandero es tu pistola, por decirlo así. Si un soldado deja su armamento, su pistola, ¿qué le va a pasar? Si no se defiende, ¿qué le va a pasar? Lo van a matar, obviamente. Así tú también, ¿tú cómo puedes dejar tu instrumento de guerra por andar usando el abanico, por decirlo así? Hay algunas que se basan en algunas citas bíblicas. Por ejemplo, en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. En pequeños textos, por decir así, como el abanico, ¿qué hace? Hace viento. Entonces lo relacionan ellas a que, pues en Génesis 2:7 Dios sopló aliento de vida, y de ahí por eso usamos el abanico. Hay otras también que mezclan la parte donde dice en Juan 3, donde sale Nicodemo cuando va a buscar a Jesús para preguntarle pues algunas cosas, y entonces Jesús le dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, que tenemos que ser nacidos del Espíritu. Pero en sí no menciona exactamente la palabra abanico. De que, el abanico, así como el pandero. De que las doncellas tomaron su pandero y andaban ahí con María la profetisa, por ejemplo. Usaron la palabra literal pandero. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para poder entender qué instrumento voy a usar. ¿El pandero o voy a usar el abanico? ¿Le agrada a Dios el abanico? O sea, claro que no. Sí, así es. En algunas experiencias que hemos tenido y testimonios, el abanico es realmente un artículo de prostitución. Reitero, fue parte de la cultura japonesa, oriental, porque de ahí también se expandió a China, a Corea, y es uno de los instrumentos de Satanás que siempre usó y sigue usando. Incluso es uno de los digámoslo así, de los pocos instrumentos de ellos que en su momento se infiltraron a todo Occidente, ¿verdad? Y ahora en la actualidad hay cuadros, hay dibujos donde están las geishas, y lo ponen como si fuera un adorno, un simple adorno, ¿verdad? Están con su abanico. Incluso también compran abanicos y los ponen como si fuera un adorno en las casas, ignorando que como fue creado el abanico con un fin de prostitución, era el instrumento de las prostitutas en aquel tiempo, y considero que todavía en algunos lugares muy tradicionales. Entonces eso abre puertas al enemigo, abre portales al enemigo, por cuanto es un instrumento inmundo, ¿verdad? Entonces, orando por casas, el Señor ha revelado, ha mostrado que son cosas inmundas. Los abanicos que en veces siempre ponen de a dos, abren puertas al enemigo, y los cuadros también, donde aparecen esas mujeres, o esa mujer, en algunas ocasiones es nada más una mujer, ¿verdad? Con el abanico, de igual manera abren puertas al enemigo. Entonces vemos cómo el enemigo ha infiltrado todo eso a la iglesia, y desgraciadamente no la ha infiltrado solamente a las casas, sino que ha estado infiltrando toda esa porquería en la iglesia, en los altares. Es por eso que después se empieza a mover lo que es la prostitución, y por qué no decirlo,
la masturbación en las mujeres. Muchos critican que el hombre es el que se masturba porque es hombre, pero también las mujeres. Y más cuando se empieza a infiltrar ese tipo de instrumentos a la iglesia, por cuanto son cosas inmundas. Entonces, he tenido esa experiencia, hemos tenido esa experiencia al orar, ¿verdad? Al orar por algunas casas. Se nos ha mostrado todo esto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Introducir prácticas que meramente son inmundas a la iglesia, ¿verdad? Otro de los puntos que hemos estado checando, obviamente ya están sacando diferentes tipos de artículos, ¿verdad? Hace poco vi que una supuesta hermana traía una onda, supuestamente la onda de David. Estuve viendo también sobre otras hermanas que traían una vara. Por ahí algunas se fueron más allá y ya traían una lanza. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que a qué está jugando la iglesia en la actualidad? Cuando la misma palabra de Dios habla que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo, no habita en medio del teatro de su pueblo. Entonces la vanidad se ha infiltrado mucho y más el enemigo sabe cómo atacar, y obviamente se infiltra usando la vanidad en las mujeres, y así es como va introduciendo artículos que meramente son inmundos, ¿verdad?, al altar, a la iglesia. Y de ahí se ha infiltrado también la homosexualidad, ¿no? La homosexualidad se está infiltrando mucho también en este tipo de ministerios, ¿verdad? Otra de las cosas que en su momento yo tuve una experiencia espiritual fue con un demonio egipcio, que posiblemente algunos de ustedes lo han visto. Es una figura femenina que tiene plumas. Tiene plumas como si trajera unas alas, ¿verdad? En la parte inferior del brazo, ¿verdad? He también visto eso, que ya en el ministerio de pandero se está infiltrando eso, que ya ahora salen que hasta con alas. Entonces es algo incluso, ¿cómo podría decirlo? Que causa, ¿verdad? Causa un poco de risa cómo es que en la iglesia actual quiere llenar un formato, quiere llenar un tiempo, no solo con alabanza, sino también con un teatro y con un show. ¿Por qué? Porque pues, posiblemente algunas iglesias carecen del poder de Dios, carecen del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tratan de llenar a las personas, tratan de llenar a la gente con teatro, cosa que es un poco triste ver todas estas artes que están infiltrando. El arte no es malo, el arte es bueno cuando es un arte natural y cuando es un arte que viene de Dios también. Pero ya cuando se empiezan a meter prácticas con raíces ocultistas, con raíces de pecado, es ahí donde el enemigo se empieza a infiltrar a la iglesia. Y este tipo de no sé qué tipo de danza sea, ¿no?, donde usan las alas. ¿Qué podemos checar ahí? Bueno, en cuanto a las alas, hay algunas hermanas que se basan en lo que es el Salmo 91. Por ejemplo, en el Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. O sea, lo triste de esto es que mezclan las cosas del mundo, en este caso lo egipcio, y lo mezclan a las cosas de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 91, que con tus alas te cubrirá, y disfrazan esa parte, que debajo de tus alas estarás seguro. Entonces, eso ya es como más vanidad. O sea, yo no sé que si causa libertad o no. O sea, no creo que sea eso, porque a Dios le va a gustar que mezclen cosas egipcias o incluso danzas egipcias. O sea, dice la palabra que tenemos que discernir entre lo santo y lo profano.
Entonces, esta cultura egipcia es de las salas de Isis, de sus orígenes. Entonces, hay una parte que yo estoy investigando que dice que representaban a la diosa Isis con sus brazos extendidos, con sus alas, y asimismo tenían un animal sagrado importante que es un ave rapaz. La diosa a menudo adopta esta parte de su ave rapaz sagrada como el cernícalo o el halcón más común de Egipto. Entonces, no está bien que mezclemos a los dioses egipcios en el altar del Señor, porque el altar es sagrado y no tenemos que estar mezclando las cosas del mundo con esto. Entonces, lo triste de esto es que mezclan la palabra de Dios. Por ejemplo, el Deuteronomio 32:11 también dicen que es un simbolismo de protección y seguridad según ellas, o el Salmo 57:1, o incluso también en el Salmo 91:1 que dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O el Salmo 17:8 que también dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Entonces están mezclando las cosas de Egipto con lo de Dios. El diablo también sabe palabra y sabe cómo, así como a Jesús lo tentó en el desierto, así también pasa lo mismo con esto. El enemigo, ¿qué le conviene? Que dejes tu instrumento de guerra, el pandero, por andar usando otras cosas pues que a él no le van a afectar, al contrario, le van a beneficiar. Entonces, yo les animo a que traten de analizar y de discernir, pidiéndole a Dios que nos dé discernimiento. Señor, ¿en verdad esto es de ti o no? Revélame, que te revele por medio de sueños, que te muestre por medio de su palabra. Sí, yo tuve una experiencia en una ocasión. Me llegó una fuerte infección a los ojos. Y guiado por el Espíritu Santo me guió a que ayunara 4 días. Creo que eran 4 días. En el cuarto día me dijo: Señor, hoy te entrego la victoria. Me puso a que orara. Creo que también orara por 4 horas. 4 horas corridas. En el lapso, en el transcurso de la oración, de repente empiezo a tener una visión. Entonces, en la visión miro a este demonio de Isis. Lo miro que viene de la oscuridad, y así como viene o como estaba pintado en algunas pinturas rupestres, en algunas pinturas de Egipto, así lo vi. Es un demonio femenino. Llegó, extendió su ala. Bueno, no es tanto un ala, sino que tiene algo pegado y tiene las plumas. No las tiene, no es como que le salen las plumas del brazo. La extendió y claramente vi sus alas con colores. La miro, se acerca a mí y yo soy en el espíritu orando. Me quedo callado, se acerca. Casi nariz con nariz. Se acerca, inclinó un poco su cabeza hacia un lado y pude verla claramente. Su cabello corto, y traía como se retiró, y no sé si era una máscara en sí con un pico o si en realidad era parte de su cara, porque tenía sus labios humanos. Y tenía lo que es la nariz como si fuera el pico de un ave, no tanto como de un águila, porque el águila tiene el pico largo. Era un poco más pequeña lo que es el pico, posiblemente caracterizando a esta ave que acabas de comentar, ¿no? Que es un ave inmunda, es un ave de rapiña, y traía como esa pequeña máscara, o si era parte de ella misma, no recuerdo muy bien. Entonces el Espíritu Santo me dijo: repréndelo. Entonces lo reprendí y el Señor me dio la victoria. Se me desinflamaron mis ojos. Entonces esta fue una experiencia que el Señor me dio para darme a entender qué espíritu es el que me estaba atacando,
cómo contrarrestarlo, cómo atacarlo, y el Señor me mostró que ese espíritu existe. Cada espíritu o cada supuesto Dios de cada nación son ángeles caídos. En sí son ángeles caídos. Entonces, el Señor me mostró esa parte de ese espíritu que influencia no solamente en la enfermedad, sino que también influencia lo que es en el arte, y es uno de los espíritus que también influenció en su momento mucho a las mujeres en hacer teatro, en presentarse, y que movía a las mujeres a que fueran buenas concubinas también. También se movía en esa parte de la fornicación, del sexo ilícito. Entonces vemos cómo acabas de comentar que cómo el enemigo engaña, aun si no fueran malas estas prácticas de usar este tipo de supuestos instrumentos, aun si no fuera malo, lo malo es de que en realidad el enemigo está desviando, ¿verdad?, al ministerio de pandero y danza, los está desviando para que dejen en realidad la raíz, la fuente, que es el pandero, entonces los está desviando para que dejen su arma, para que dejen su instrumento, y obviamente el enemigo siempre va a tratar de desviar. Uno de los lemas que tengo es de que si el enemigo no te puede parar, te desvía, va a intentar desviarte, y es lo que también está haciendo. Y bueno, he visto más prácticas, ¿verdad?, del ministerio, de algunos ministerios de pandero y danza, y vemos cómo usan listones también, ¿no? Usan listones. ¿Qué podemos hablar de los listones? Bueno, los listones en este caso, conmigo pues usamos el pandero, pero con sus listones. Para nosotros representan los listones los dardos que le lanzamos al enemigo, y cada listón tiene su significado de pandero de acuerdo a cada cita bíblica. Por ejemplo, yo les digo a mis alumnas que se pongan de acuerdo con qué grupo les gustaría graduarse. Por decirlo así, con el grupo Tabernáculo, que lleva colores azules. El color azul significa cielo celestial, Espíritu Santo, y también viene de acuerdo con su cita bíblica. Por aquí lo tengo. Tal vez no me di a entender. No tanto los listones que van pegados en el pandero, sino es como una vara. Es una vara y tiene un listón muy largo. De hecho, eso se llaman cintas. Son cintas, entonces son cintas, sí, que de hecho utilizan hasta en las Olimpiadas hoy en día, que obviamente también tienen un trasfondo un poco oscuro y un poco, vamos a decirlo así, un poco raro, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, las cintas para algunas hermanas se utilizan según para exaltar la majestad de Dios, y para también que es un instrumento de alabanza que celebra las victorias del Señor y trae gozo y regocijo. Según eso está en Efesios 6:14 o Mateo 18:18, que dice que Dios nos ha enviado para atar y desatar, o lo que tenemos en el cielo será desatado en la tierra. Entonces, de esos pequeños versículos, ellas ahí se basan. Entonces, ellos se derivan con cintas delgadas, cintas gruesas, dependiendo de lo que vayan utilizando. Por ejemplo, las cintas delgadas representan latigazos, que según eso es donde, así como Satanás le dio los latigazos a Jesús por medio de los soldados y eso, ahora significa que ellas son las que les dan latigazos, pero al enemigo. Esas son las cintas delgadas. La cinta gruesa usan diferentes tipos de cintas, gruesas, delgadas. El punto es de que lo usan como instrumento. Si se fijan, no hay un sonido en sí. ¿Tema? Sí, entonces, al ser un instrumento, ¿qué es lo que emite? Sonidos, así emite ruido. Entonces, en este caso, la cinta no emite ruido, tampoco la onda de David emite ruido, ni las alas.
Entonces, de pequeños versículos es donde se van basando, de que, es que nos respaldamos con esta cita de Mateo 18:18, y ya de esa pequeña cita ya se agarran de ahí. Entonces, como les comentaba anteriormente, tenemos que discernir qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no. Sí, de hecho, este pequeño bastón, ¿no?, con esa cinta, es pariente de uno de los instrumentos, digámoslo así, instrumentos, pero más bien es como una herramienta de los sacerdotes del vudú, aquí en África, por allá, que usan también ese tipo de mechón, ¿no?, que es un pequeño bastoncito, lo agarran, ya sea con una cinta, con 2, 3 o 4 cintas o varias cintas, ¿no? Y es el que utilizan los brujos, los haitianos, los africanos, que básicamente vienen siendo los sacerdotes del vudú, que utilizan eso, y precisamente ellos también lo utilizan así, como si fuera un látigo, como si fuera un chicote. Entonces ellos lo utilizan así, golpeando. Entonces el Espíritu Santo me trajo conciencia que esa cinta, ¿no?, ese pequeño bastón pegado que tiene una cinta, que ahorita no sabía que lo utilizaban supuestamente para azotar al enemigo, aunque la verdad es algo un poco chusco, ¿no?, de que usar este tipo de artilugios para azotar al enemigo. ¿Quieres azotar al enemigo? Pues ponte en ayuno de oración, ve y echa fuera a los demonios. Esa es la manera de azotar al enemigo. Creo cuando Cristo fue a Gadara, que dice que reprendía al demonio, y vemos cómo el demonio decía que no lo torturara. O sea, al estar echando fuera demonios, ¿quieres azotar al enemigo? Ve y echa fuera los demonios que tienen las personas. Ve, echa fuera los demonios de drogadicción, de enfermedad, de plaga, de brujería, de hechicería. ¿Quieres azotar al enemigo? Ve y haz liberaciones. De esa manera lo vas a azotar, no con una varita, con una cinta. Pero vemos cómo el enemigo se ha infiltrado y se sigue infiltrando cada día más. Cada día veo más loqueras que acontecen en la iglesia moderna. Entonces hay que tener cuidado con todos estos instrumentos, se podría decir así, con todas estas prácticas que el enemigo está metiendo día con día. En este caso es en el ministerio de pandero y danza, pero también se está metiendo y se está infiltrando en lo que es en el ministerio de alabanza, de una manera muy sutil también, que más adelante vamos a estar hablando también de esto, cómo el enemigo se está infiltrando mucho lo que es en los niveles frecuenciales, que en su momento se están utilizando mucho lo que son los pads, que vienen siendo efectos en los teclados, y muchos al estar tocando los pads piensan que están formando una atmósfera espiritual, y en ocasiones no es así. No es así, porque los niveles frecuenciales que están utilizando los pads no son buenos, y algunos para crear los pads, para crear los sonidos de los pads, están usando tritonos, y los tritonos abren portales. Entonces yo soy maestro de música, tengo tocando música desde los 6 años, de los 5 años, sé de todo este tipo de cosas, y vemos cómo el enemigo se está infiltrando en todo, en el ministerio de alabanza y en el ministerio de pandero y danza. Entonces vemos que posiblemente ya después no sea ni pandero y danza, sino que sea, no sé, posiblemente sea danza, pero ya con pandero ya no. Entonces el enemigo quiere erradicar el pandero, que es un arma profética, es un arma de guerra y es un instrumento, ¿verdad?, de alabanza a Dios, porque la palabra de Dios dice que trae alegría al pueblo, ¿no? Entonces estamos aquí para dar respuesta. Dimos algunas respuestas, tenemos el tiempo ya recortado. Posiblemente haya una segunda parte si es que hay oportunidad, y si es que hay más interrogantes de acuerdo o que vayan en acorde, ¿verdad?, a este tema que estamos hablando, acerca de qué artilugios, qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Entonces hay todavía más material por compartir, ¿no? Posiblemente le demos otros 5 minutos,
¿qué otras cosas han infiltrado al ministerio de danza? Pues también han incluido lo que son los mantos. Según algunas, dicen que el manto es un instrumento poderoso del ministerio de la danza, que llaman a eso a la liberación, al gozo, palabra profética, y que este instrumento ha sido usado desde la antigüedad, en el caso del profeta Samuel, juez de Israel, en el caso de Eliseo, el profeta Elías, que ellos hacían pues milagros y todo, y como tenía su manto, cuando Elías pues se fue, pues le dejó le dio pero la porción de su doble espíritu al profeta Eliseo, que es lo que él le pidió. Entonces de ahí ellas pues se basan. También se basan en Lucas 8, 43, 44, donde habla acerca de la mujer que tenía flujo de sangre. Entonces, que al tocar el borde del manto del Señor Jesús, que ella pensó, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Entonces, de ahí se basan también. En este caso, o sea, la mujer no estaba por ahí con el manto de Jesús o con la túnica de Jesús para allá y para acá, o sea, solamente lo tocó y ella recibió su sanidad por la fe que ella tenía. También usan, pues, textos como en la parte de Segunda de Crónicas 20:21, donde se habla acerca del rey Josafat, que estuvieran tocando los hermanos mientras en lo que estaban peleando y Dios les daba la victoria. Entonces, pero no menciona nada del manto. Entonces hay citas bíblicas que pues yo traté de checar, pero pues no, o sea, no viene relacionado exactamente con el manto, más que lo más cercano es en Lucas 8, 43 y 44. Entonces, eso es lo que quiere el enemigo, que dejes tu instrumento de guerra, el instrumento original, que es el pandero, por andar usando otras cosas, pues que no traen libertad, que no traen sanidad. Yo sé que muchos tienen otra mentalidad y se basan tal vez en otras citas bíblicas aparte de estas, y yo sé que en algunas va a ocasionar molestia, porque últimamente casi todas las iglesias andan pues con esas cosas, y es triste. Yo cuando enseñaba pandero a mis alumnos donde ministraba en esa iglesia, yo les decía, aquí nada más pandero, no vamos a andar con revolturas. Yo sé que a algunos pues les gustan las banderas, también incluso las banderas todavía entran, porque la bandera, dice la palabra en Salmo 25, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. La bandera significa señal de victoria, esas todavía pasa, pero no dejar tu instrumento de guerra por usar bandera. O tocas puro pandero o te metes nada más a puro ministerio de bandera tomando señal de victoria. En el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel peleaba y todo eso, decían que la bandera del enemigo cuando la levantaban quería decir señal de victoria, o sea, era una señal para el pueblo de que, ay, sí, vencimos, somos victoriosos, es señal de victoria. Pero no tienes que dejar tu instrumento del pandero original por andar mezclando otras cosas, porque hubo un tiempo también que pues una de las hermanas quería pues no, que hay que también usar banderas un rato pandero y así. Yo les dije no, mientras yo esté a cargo, no, solamente pandero, nada de andar revolviendo cosas. Quieren estar en banderas, váyanse a banderas allá, cada quien en su área, no dejar nuestro instrumento por andar cambiando por otra cosa. Entonces yo les animo a que vuelvan a ese amor que con el que tú aprendiste a tocar pandero, lo uses, pero para guerrear contra el enemigo, como decía nuestro hermano. ¿Quieres azotar al enemigo? ¿Quieres derrotarlo? ¿Quieres pelear contra él? Echa fuera a los demonios, ora por los enfermos, ayuna, ora. Así es como vamos a vencer al enemigo, así es como le vamos a dar una buena paliza. Amén. Sí, Vemos claro, ¿no? algunas citas bíblicas y bueno, gracias a Dios que nos ha abierto los ojos, que nos ha dado algunas visiones, que nos ha dado algunas revelaciones respecto a esto. Entonces vemos cómo el enemigo, él lo sabe, él sabe que si se infiltra por aquello
que está ligado a la vieja concupiscencia del hombre, él sabe que va a triunfar. Entonces, él sabe que por la vanidad, él va a triunfar, va a entrar por allí. Yo sé que posiblemente algunas hasta se luzcan, ¿no? He visto que se lucen haciendo lo que hacen, y veo que el corazón está lejos. Gracias a Dios, el Señor nos ha dado el don de discernimiento de espíritus, y podemos, el don de discernimiento de espíritus es muy amplio. No solamente es para discernir los espíritus, sino también el ambiente espiritual. Entonces, he visto cómo el enemigo opaca la presencia de Dios. En vez de que fluya, la para, la bloquea. Entonces, los invito, ¿verdad? Como dice la maestra, a que si algunas de ustedes que están en el ministerio dejaron lo que es su instrumento principal, que es el pandero, regresen al pandero. Entonces es mejor apegarse a lo más que se pueda a la palabra de Dios, ¿verdad? Es mucho mejor que andar adoptando, ¿verdad? Adoptando prácticas, adoptando rutinas, como les llaman, adoptando pasos, adoptando tipos de danza de otros países, porque en ocasiones no sabemos cuáles sean las raíces de esos pasos, de esa danza. Y es mejor apegarnos más lo que es a la palabra de Dios. Entonces les invito a que escudriñen las escrituras, y sobre todo a que pidan guianza de verdad al Señor. Yo sé que en la actualidad hay una carencia del Espíritu Santo, porque han disfrazado mucho lo que es, han disfrazado y distorsionado lo que es la presencia de Dios. Pero para que puedas ser guiado por el Espíritu Santo, tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo, porque en el bautismo te fusionas con el Espíritu Santo, y esa es la manera por la cual vienen las revelaciones. Entonces les invito a que busquen la llenura, a que busquen el bautismo del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo, para que sepan discernir y sepan entender, y que Dios les pueda mostrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que nos despedimos de tu programa de interrogantes, Resurrección. Así que déjanos tu comentario, ¿verdad? Si tienes preguntas, haznos lo que es el tipo de pregunta que tú quieras. Y vamos a estar dándote respuesta a todo esto. Yo sé que hay muchas personas, y es que por eso es que surgió este programa. Nos cancelaron de una radio cristiana por hablar la verdad, por hablar mucha Biblia, por dar respuesta. Pero aquí estamos de nuevo, por eso que es Interrogantes de Resurrección. Aquí estamos para dar respuesta, y vamos a seguir dando respuesta a muchas interrogantes, muchas preguntas que muchos tienen y que en su momento no les han dado respuesta, y es por eso que estamos dando respuesta por medio de estos medios, por medio de este canal, por medio de este programa. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde donde quiera que estés, y nos estamos viendo para la próxima. Te invito a que nos sigas por las redes sociales, por todas las redes sociales, Interrogantes Resurrección. Así que Dios te bendiga y bendiciones.